Hace 2 domingos escuchamos la parábola del trigo y la cizaña. Hoy escuchamos la explicación de esta parábola. Y tenemos este gran misterio. Porque la gran pregunta es, si Dios vino a traer la gracia al mundo, si Dios vino a traer su amor al mundo, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe el pecado? ¿Por qué existen tantas desgracias? ¿Por qué existe el sufrimiento en el mundo? Si Él vino a traer el bien. Entonces Él nos explica que hubo un enemigo que vino a sembrar la cizaña en el campo. Eso es fácil de entender. Lo que no es fácil de entender es la segunda parte, que es cuando le proponen al dueño del campo si arrancan la cizaña. ¿Quieres que la arranquemos? Entonces es allí donde extraña mucho esta respuesta que dice, no dejen que crezcan juntas. Y en el tiempo de la cosecha, entonces se separarán y se quemará la cizaña. El tiempo de la cosecha se refiere al juicio final. Es voluntad de Dios que en esta vida convivamos con el mal. Es voluntad de Dios que en esta vida haya una mezcla del bien y el mal en nuestra vida, en la sociedad, en la iglesia y en nuestro propio corazón. Entonces, esto es misterioso, pero nos da 3 lecciones que podemos sacar. Primero, que nosotros somos muy prontos, muy impacientes y muy prontos para etiquetar. Cristo dice, no, esperen, Dios será quien juzgará los corazones. Nosotros juzgamos muy rápidamente y etiquetamos a muchas personas y decimos, este es cizaña, este es pecador, esta persona, esta institución, estas cosas, y rápidamente los apartamos de nosotros. Entonces, primera cosa importante, Dios nos dice, no, espérate, porque al final muchas cosas que tú pensabas que eran trigo, resultará que eran cizaña. Y muchas cosas que tú etiquetabas como cizaña, y muchas personas que tú rechazabas, resulta que al final eran trigo. Primera cosa. Segundo, la paciencia de Dios. Nosotros fácilmente rechazamos y Dios en cambio nos pide misericordia. Nosotros fácilmente decimos, ¿quieres que la arranquemos? ¿Quieres que rechacemos, que condenemos, que etiquetemos? Y Cristo nos dice, no, quiero que ayudes a convertirse a esa persona. Él apuesta por la conversión. No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y por eso dice, no arranquen lo que crean que es cizaña. ¿Por qué? Porque la parábola está muy bien hecha. El trigo, cuando todavía está creciendo, verde, el trigo verde es prácticamente idéntico a la cizaña. Hay que esperar a que madure para que cuando salga la espiga, entonces vemos cuál es trigo y cuál era cizaña. Pero mientras tanto es que son igualitos. Entonces en esta vida necesitamos del discernimiento espiritual. Y eso es lo que hoy nos quiere invitar esta parábola, a vivir en un constante discernimiento. Y esto también nos lleva a una tercera cosa, y es a también tener paciencia con nosotros mismos. Porque así como hay trigo y cizaña en el mundo, y no es fácil distinguirlos, así como hay trigo y cizaña dentro de la iglesia, y lo habrá siempre, y no es fácil distinguirlos, también al final nos damos cuenta de que en nuestro propio corazón hay trigo y hay cizaña. Y no por eso debemos también perder la paciencia con nosotros mismos. En las personas hay cosas buenas que son genuinamente buenas. Y luego hay cosas malas porque hay tendencia al pecado. Y esto necesita de mucha paciencia y humildad. Si yo descubro que en mí hay tendencia al pecado, no por eso soy un demonio. Simplemente que hay trigo y hay cizaña. Y con el tiempo Dios nos pide que tengamos paciencia, que aguantemos nuestros defectos, nuestras tendencias al pecado, y ya con el tiempo podremos ir distinguiendo, ir separando, ir quitando, porque sí,
Al final dice, al final de los tiempos se arrancará la cizaña y se echará al fuego, en el juicio final. Pero mientras tanto, le pedimos al Señor que nos ayude a distinguir, a tener mucha paciencia y mucho discernimiento para poder caminar por esta vida sin pretender que todo sea blanco o negro. En esta vida hay muchas escalas de grises y necesitamos esta sabiduría y esta paciencia del Señor. Que así sea.